Me llamo Dina Brown y tenía 43 años cuando descubrí que a veces el mayor acto de amor es impedir que la vida comience, que la misericordia puede revestirse de lo que el mundo llama asesinato, y que el deber más sagrado de una mujer que ha traído hijos a la esclavitud es asegurarse de que ninguna otra madre sufra el mismo dolor. Era el año 1858. Y yo había pasado toda mi vida como propiedad humana en la plantación Whitman, situada en las onduladas colinas del centro de Virginia, donde 4 generaciones de mi familia habían nacido, vivido y muerto encadenadas, como si se tratara de una maldición hereditaria. El amo James Whitman poseía 2.000 acres de las mejores tierras para el cultivo de tabaco de Virginia y 289 seres humanos que trabajaban en ellas desde el amanecer hasta el atardecer bajo la atenta mirada de capataces que llevaban la Biblia en una mano y el látigo en la otra. La plantación había sido construida por su bisabuelo con las ganancias del comercio de esclavos, y cada generación sucesiva había aumentado tanto la superficie como el inventario humano que hacía posible tal expansión. Pero no fue el trabajo agotador en los campos de tabaco lo que me enseñó el verdadero significado de la crueldad de la esclavitud, ni la violencia casual que marcaba nuestra existencia cotidiana, ni siquiera la degradación sistemática diseñada para convencernos de que éramos algo menos que humanos. La maldad más profunda de esa peculiar institución se revelaba en el programa de cría de la plantación. La producción cuidadosamente planificada de niños humanos que nacerían en la esclavitud y serían vendidos lejos de sus madres como ganado en el mercado. Había dado a luz a 7 hijos durante mis 25 años como mujer en edad fértil, y cada uno de ellos me fue arrancado de los brazos y vendido a plantaciones lejanas cuando alcanzaron la edad en que su trabajo podía generar beneficios para el imperio agrícola en expansión del señor Whitman. La primera fue mi hija Sarah, vendida a los 8 años a una plantación de algodón en Carolina del Sur, seguida de mi hijo Thomas, que fue a una fábrica de azúcar en Luisiana cuando cumplió 10 años. Cada separación había arrancado otro pedazo de mi alma. Cada venta me había enseñado nuevas profundidades de impotencia y rabia que había aprendido a enterrar bajo la fachada de sumisión que me mantenía viva. Mientras mis hijos se dispersaban por todo el sur como semillas arrastradas por vientos que nunca pude controlar. Cuando mi hija menor, la pequeña Rebecca, fue vendida a una plantación de arroz en Georgia a los 6 años, comprendí que el verdadero horror de la esclavitud no era el sufrimiento de aquellos que ya habían nacido encadenados, sino la producción interminable de nuevas víctimas para un sistema que consumía seres humanos como combustible para su maquinaria de beneficios. La comprensión que transformó mi visión de la maldad esencial de la esclavitud llegó en la primavera de 1857, cuando me asignaron la tarea de ayudar a la abuela Celia, la comadrona de la plantación, en sus labores, asistiendo a los partos que proporcionaban al señor Whitman nuevo inventario para su operación de cría humana. La abuela Celia tenía 78 años, había nacido en África y había sido traída a Virginia en la bodega de un barco de esclavos que había matado a la mitad de su carga humana durante la travesía. «Niña, tienes manos curativas», me dijo mientras ayudaba a traer al mundo a mi primer bebé bajo su supervisión. Una niña perfecta, cuyos gritos de alegría de su madre se mezclaban con lágrimas de desesperación por traer otra alma a la esclavitud. Pero curar no es solo traer vida al mundo. A veces curar significa saber cuándo la vida no debería comenzar en absoluto.
Las palabras de la anciana tenían implicaciones que me daba miedo comprender, un conocimiento que parecía a la vez prohibido y necesario. Mientras observaba al señor Whitman examinar a la recién nacida con la mirada calculadora de alguien que evalúa ganado valioso, la niña sería criada en los barracones de esclavos hasta que tuviera edad suficiente para trabajar, y luego vendida lejos de su madre cuando su trabajo pudiera generar ganancias para la familia blanca que la poseía antes de que ella diera su primer aliento. «¡Qué cosita tan bonita!», observó el señor Whitman, levantando a la niña para examinar sus rasgos a la luz de la lámpara. Piel clara, buena estructura ósea. Alcanzará un precio elevado en Richmond cuando llegue a la mayoría de edad. La forma despreocupada en que hablaba de la futura venta de la niña, mientras la sangre de su madre aún estaba caliente en las sábanas del parto, revelaba el cálculo sistemático que se aplicaba a todos los aspectos del programa de cría de la plantación. Estos bebés no eran niños a los que amar y proteger, sino inversiones que había que cultivar y vender cuando las condiciones del mercado fueran más favorables. La abuela Celia había visto nacer y vender a 4 generaciones de niños esclavos bajo el sistema que la familia del señor Whitman había perfeccionado a lo largo de décadas de práctica, y sus ojos reflejaban un conocimiento que parecía terrible y necesario al mismo tiempo mientras me observaba asimilar la realidad de lo que me estaban enseñando a hacer. «Aprendes rápido», dijo mientras limpiábamos después del parto, con sus manos curtidas moviéndose con la eficiencia de alguien que había realizado estos rituales innumerables veces. «Pero hay más que aprender que solo traer bebés al mundo. A veces, el trabajo de una comadrona es saber cuándo los bebés no deben nacer». La instrucción que siguió durante los meses de verano de 1857 fue una educación en conocimientos que se habían transmitido a través de generaciones de mujeres africanas que habían aprendido a sobrevivir a la esclavitud por medios que sus opresores nunca sospecharon. La abuela Celia me enseñó qué hierbas podían impedir la concepción, qué raíces podían interrumpir los embarazos antes de que avanzaran demasiado, y qué combinaciones de plantas podían garantizar que no nacieran más niños para enfrentarse al bloque de subastas. Este conocimiento era más antiguo que la esclavitud, me explicó mientras recogíamos poleo silvestre en los bosques que bordeaban la plantación. Las mujeres africanas habían utilizado estas plantas desde el principio de los tiempos para controlar cuándo tenían hijos y cuándo no. Los blancos nunca sospechan lo que llevamos en nuestras cestas de hierbas. Las hierbas en sí mismas parecían bastante inocentes. Corteza de raíz de algodón que crecía de forma silvestre a lo largo de las riberas de los ríos, cohosh negro que florecía en hondonadas sombreadas y tanaceto que llenaba los prados de flores doradas que ocultaban su oscuro propósito. Pero cuando alguien que conocía sus propiedades las preparaba y administraba adecuadamente, estas plantas comunes podían impedir los nacimientos que alimentaban el apetito del sistema de plantaciones por nuevos esclavos. El conocimiento es responsabilidad, me advertía la abuela Celia mientras me enseñaba las medidas y los tiempos precisos que marcaban la diferencia entre curar y dañar. Una vez que sabes cómo impedir que nazcan bebés, tienes que decidir cuándo es adecuado utilizar ese conocimiento. Algunas mujeres quieren seguir teniendo hijos, incluso en la esclavitud, con la esperanza de que las cosas mejoren algún día. Otras quieren detener el ciclo, asegurándose de que no nazcan más almas encadenadas.
La decisión de empezar a utilizar este conocimiento no fue una que tomé a la ligera, pero fue inevitable una vez que comprendí el alcance total del programa de cría del amo Whitman y la producción sistemática de seres humanos que nacerían solo para sufrir las mismas separaciones que habían destrozado a mi propia familia. Los registros de la plantación que aprendí a leer observando la contabilidad del capataz mostraban los fríos cálculos que se hacían con cada nacimiento. Valor laboral previsto, edad óptima de venta y precios de mercado para niños con diversas combinaciones de rasgos. Mis propios años reproductivos estaban a punto de terminar a los 43 años, pero había docenas de mujeres más jóvenes en la plantación que seguirían produciendo hijos para el inventario del señor Whitman, si no se hacía nada para romper el ciclo. Mujeres como la joven Marta, de apenas 16 años y ya embarazada de su primer hijo, que no tenía ni idea de que la vida que crecía dentro de ella estaba destinada a la subasta antes de que pudiera caminar. «No quiero que este bebé crezca como nosotros», me confió Marta mientras la ayudaba con las náuseas matutinas que marcaban su primer trimestre. «No quiero amar a un niño solo para verlo vendido cuando el señor Whitman necesite dinero». La desesperada esperanza en su voz me rompió el corazón porque sabía que querer algo diferente para su hijo no lo protegería de las realidades económicas que impulsaban el sistema de plantaciones. El señor Whitman vendería al bebé de Marta cuando llegara el momento adecuado, sin importarle sus sentimientos ni el bienestar del niño, porque así era como funcionaba el sistema y cómo su familia había construido su riqueza a lo largo de 4 generaciones. ¿Y si hubiera una forma de asegurarse de que su bebé nunca tuviera que enfrentarse al bloque de subastas? Le pregunté con cuidado, probando su disposición para recibir un conocimiento que, una vez compartido, no podría desaprender. «¿Qué quieres decir?», preguntó con su joven rostro iluminado por una curiosidad desesperada. «Me refiero a que, y si hubiera una forma de asegurarse de que ningún bebé naciera, de impedir que el embarazo continuara, para que ningún niño tuviera que sufrir lo que nosotros hemos sufrido». La conversación que siguió fue la primera de muchas discusiones similares que tendría con mujeres de toda la comunidad de la plantación. Exploraciones cuidadosas de conocimientos que habían sido ocultados a las autoridades blancas durante generaciones, pero que ofrecían el único poder real que poseían las mujeres esclavas: la capacidad de controlar si participaban o no en el sistema que consumía a sus hijos. No todas las mujeres estaban preparadas para ese conocimiento, y aprendí a reconocer los signos de aquellas que estaban demasiado asustadas o demasiado esperanzadas como para aceptar métodos que la sociedad blanca habría calificado de asesinato, pero que nosotros entendíamos como misericordia. Pero para aquellas que ya habían perdido a sus hijos en la subasta, para aquellas que habían visto cómo vendían a sus bebés como si fueran ganado, las hierbas que la abuela Celia me había enseñado a preparar ofrecían la única forma de resistencia que era a la vez práctica e invisible para la observación de los blancos. El trabajo comenzó lentamente, con consultas individuales realizadas en la intimidad de las cabañas de las mujeres, una vez que la plantación se había sumido en la quietud nocturna. Un té elaborado con corteza de raíz de algodón para alguien cuyo ciclo menstrual se había retrasado. Una tintura de cohosh negro para una mujer que había decidido que traer otro niño a la esclavitud era una crueldad que no podía soportar infligir. ¿Estás segura de esto?,
Solía preguntar antes de proporcionar las hierbas que acabarían con un embarazo en sus primeras etapas. Una vez hecho, no se puede deshacer. Estoy segura de que esa era la respuesta universal de las mujeres que ya habían experimentado la angustia de ver cómo vendían a sus hijos. Mejor no tener ningún bebé que tener otro que nazca para ser vendido como ganado. Las hierbas hacían su trabajo de manera eficaz y silenciosa, interrumpiendo los embarazos antes de que avanzaran lo suficiente como para ser evidentes para las autoridades blancas, que vigilaban los ciclos reproductivos de las esclavas, como los granjeros vigilan el ganado en busca de signos de reproducción exitosa. Para los observadores externos, parecía que algunas mujeres eran simplemente menos fértiles que otras, una variación natural que no despertaba sospechas entre los supervisores, cuya principal preocupación era maximizar la producción en lugar de investigar los detalles médicos de los casos individuales de infertilidad. Pero a medida que se corría la voz en la comunidad de la plantación sobre la disponibilidad de hierbas que podían prevenir embarazos no deseados, empecé a darme cuenta de que mi trabajo estaba teniendo un impacto que iba más allá de las decisiones individuales. La tasa de natalidad en la plantación Whitman estaba disminuyendo de tal manera que acabaría llamando la atención del propio amo Whitman, cuya inversión en la cría humana requería un suministro constante de nuevos esclavos para reemplazar a los que morían o eran vendidos. Para el invierno de 1857, había ayudado a más de 20 mujeres a interrumpir embarazos que habrían dado lugar a niños destinados al mercado de esclavos. Y el efecto acumulativo comenzaba a reflejarse en los registros de la plantación, que llevaban un control de la producción reproductiva con la misma atención que se dedicaba al rendimiento del tabaco. El señor Whitman había comenzado a hacer preguntas sobre la disminución de las tasas de fertilidad entre sus esclavas, y sus indagaciones se volvían más sistemáticas y peligrosas con cada mes que pasaba. «Algo no va bien», le dijo al capataz Johnson durante una conversación que escuché mientras limpiaba su estudio. «La tasa de natalidad ha descendido casi un 40% en el último año, y no puedo explicar ese descenso por causas naturales. Quizá algunas de las mujeres se están haciendo demasiado mayores para procrear», sugirió Johnson, aunque su voz denotaba incertidumbre ante una explicación que parecía insuficiente para justificar un cambio tan drástico. «No todas», respondió el maestro Whitman con un tono cada vez más sospechoso. «Marta ya debería haber dado a luz, pero perdió al bebé al principio del embarazo. Lo mismo les pasó a Susan y Caroline, y al menos a otras 6 que recuerdo. O estamos viviendo la racha de abortos espontáneos más improbable en la historia de la plantación, o está pasando algo más que aún no hemos identificado». La conversación confirmó lo que ya había empezado a sospechar, que mi trabajo con las hierbas se acercaba a un punto crítico en el que o bien la tasa de natalidad tenía que volver a los niveles normales, o bien la investigación del señor Whitman acabaría descubriendo la verdad sobre lo que impedía que su inversión en la reproducción humana generara los beneficios esperados. Pero también había empezado a comprender que los conocimientos que la abuela Celia me había transmitido representaban algo más que un simple alivio individual para las mujeres que querían evitar traer hijos a la esclavitud. Utilizados de forma sistemática y cuidadosa, estas hierbas ofrecían la posibilidad de algo sin precedentes en la historia de la esclavitud estadounidense: la eliminación completa de los nuevos nacimientos en una plantación.
el corte de las cadenas que habían atado a las familias durante generaciones, el acto definitivo de resistencia que privaría al sistema de las nuevas víctimas que necesitaba para seguir funcionando. Tenía 43 años y había descubierto el poder de garantizar que no nacieran más niños en ese infierno particular que se había llevado a 7 de mis propios bebés y a innumerables otros a lo largo de las décadas, desde que el bisabuelo del amo Whitman había establecido su operación de cría humana. Las hierbas que crecían silvestres en el suelo de Virginia ofrecían los medios para romper ciclos que se habían prolongado durante generaciones, para transformar el poder reproductivo de un activo para los esclavistas en un arma para los esclavizados. La decisión de ampliar mi trabajo de la asistencia individual a la intervención sistemática era a la vez lógica y aterradora. Un compromiso con el conocimiento que me convertiría en la persona más peligrosa de la plantación si se descubría, pero que ofrecía la única esperanza realista de garantizar que las generaciones futuras no heredaran las cadenas que habían definido mi propia existencia. La abuela Celia tenía razón cuando decía que el conocimiento conllevaba responsabilidad, y la responsabilidad que yo había descubierto no era otra que el poder de determinar si la plantación Whitman seguiría produciendo seres humanos para la subasta, o si el suministro de nuevos esclavos desaparecería tan silenciosa y misteriosamente como la niebla matinal que se eleva de los campos de tabaco de Virginia. El invierno de 1857 trajo consigo una profundización de mi comprensión sobre el alcance de lo que se podía lograr mediante la aplicación sistemática de los conocimientos que la abuela Celia me había confiado. A medida que las sospechas del señor Whitman sobre la disminución de la tasa de natalidad se volvían más precisas y peligrosas, me di cuenta de que la ayuda individual a las mujeres desesperadas tendría que evolucionar hacia algo más completo, si el objetivo era realmente garantizar que no nacieran más niños en esclavitud en la plantación Whitman. El reto no era solo médico, sino también organizativo, ya que requería una red de mujeres de confianza que pudieran ayudar a identificar a las esclavas embarazadas, manteniendo al mismo tiempo el secreto que era esencial para la supervivencia en un sistema en el que ese conocimiento se consideraba no solo peligroso, sino revolucionario en sus implicaciones. Las hierbas que podían impedir los nacimientos ofrecían un poder que amenazaba los cimientos económicos del propio sistema de plantaciones. Y su descubrimiento significaría la muerte para todos los implicados en lo que las autoridades blancas clasificarían sin duda como una conspiración para privar a los amos de su propiedad más valiosa. Empecé por acercarme a las mujeres que ya se habían beneficiado de mis servicios, probando su disposición a ayudar a identificar a otras que pudieran agradecer la misma ayuda. La respuesta fue inmediata y unánime. Todas las mujeres que habían utilizado las hierbas para interrumpir un embarazo no deseado estaban deseosas de ayudar a garantizar que otras madres no tuvieran que enfrentarse al dolor de dar a luz a hijos que serían vendidos como ganado. «Ayudaré en todo lo que pueda», prometió Susan, una jornalera de 24 años que había evitado traer al mundo a un tercer hijo esclavo gracias al uso cuidadoso del té de corteza de raíz de algodón. Ninguna mujer de esta plantación debería ver cómo venden a sus bebés si hay alguna forma de evitarlo. La red que se desarrolló durante los meses siguientes fue una obra maestra de organización encubierta.
en la que cada participante solo sabía lo que necesitaba saber, al tiempo que contribuía a un esfuerzo colectivo que acabaría abarcando a casi todas las mujeres en edad reproductiva de la plantación. Nos llamábamos el Círculo de la Misericordia, un nombre que reflejaba nuestra comprensión de las dimensiones morales del trabajo que el mundo exterior nunca comprendería. Marta, ya recuperada del embarazo temprano que había decidido interrumpir, se convirtió en mi principal ayudante en la preparación de los remedios herbales que eran la base de nuestra resistencia. Tenía un talento natural para identificar y recolectar las plantas silvestres que crecían en Virginia, y su juventud hacía que sus movimientos por la plantación llamaran menos la atención de los capataces, que habían aprendido a vigilar más de cerca a los esclavos mayores. He encontrado un bosquecillo entero de cohosh negro creciendo cerca del arroyo. Informó durante una de nuestras reuniones nocturnas en el granero de tabaco abandonado que nos servía de cuartel general no oficial, suficiente para abastecernos durante la primavera, suponiendo que la demanda se mantenga en los niveles actuales. Pero la demanda estaba aumentando a medida que se corría la voz entre los esclavos sobre la disponibilidad de hierbas que podían prevenir embarazos no deseados. Y con el aumento de la demanda, aumentaba el riesgo de ser descubiertas por las autoridades blancas, que ya estaban investigando la disminución de la natalidad que amenazaba la rentabilidad de la plantación. Caroline, de 31 años y que ya había perdido a 4 hijos en la subasta, era nuestra coordinadora de inteligencia y recopilaba información sobre qué mujeres estaban embarazadas, cuáles estaban considerando interrumpir su embarazo y cuáles podrían estar dispuestas a unirse a nuestra creciente red de resistencia. Lucy acaba de descubrir que está embarazada, informó Caroline durante una de nuestras sesiones semanales de planificación. Dice que prefiere morir antes que traer otro bebé a la esclavitud. Sus 2 últimos hijos fueron vendidos a plantaciones de Mississippi y no sabe nada de ellos desde hace 3 años. La estandarización de nuestros métodos se volvió crucial a medida que la operación se expandía más allá de lo que yo podía manejar personalmente a través de consultas individuales. Desarrollé instrucciones escritas para preparar los diversos remedios a base de hierbas, utilizando un código sencillo basado en recetas de cocina que parecerían inocentes para cualquiera que descubriera accidentalmente nuestra documentación. La corteza de raíz de algodón se convirtió en una especialidad para las dolencias de las mujeres, mientras que el cohosh negro se disfrazaba de tónico para los problemas femeninos. Las dosis y los tiempos que marcaban la diferencia entre un tratamiento eficaz y una sobredosis peligrosa se ocultaban en lo que parecían recetas de tés medicinales que cualquier comadrona de la plantación podría preparar para problemas de salud rutinarios. Pero el elemento más crucial de nuestra operación en expansión fue el desarrollo de un sistema de comunicación que pudiera coordinar las actividades en toda la plantación sin ser visible para la observación de los blancos. Utilizábamos los patrones de llamada y respuesta de las canciones de trabajo para transmitir información sobre la disponibilidad de hierbas, el estado de embarazo y las horas de reunión, creando una red musical que transmitía información vital sin que los supervisores, que solo oían los sonidos tradicionales del trabajo esclavo, se dieran cuenta. «Oh, Señor, líbrame de mis problemas», cantaba Marta mientras trabajaba en los campos de tabaco. Una frase que alertaba a los demás miembros del Círculo de la Misericordia de que se habían preparado hierbas frescas y estaban disponibles para su distribución.
Mi alma está cansada de pesadas cargas. Respondía alguien que necesitaba ayuda, mientras que el Señor provee a quienes piden. Indicaba la disposición a ayudar con las actividades de distribución de la noche. El sistema funcionó a la perfección durante meses, lo que nos permitió atender a las mujeres de toda la plantación y mantener al mismo tiempo el secreto que era esencial para la supervivencia. Pero el propio éxito de nuestra operación estaba creando problemas que acabarían amenazando a todos los involucrados en lo que se estaba convirtiendo en la red de resistencia más completa de la historia de la plantación. La investigación del amo Whitman sobre la disminución de la tasa de natalidad había pasado de ser una preocupación casual a una investigación sistemática que implicaba traer a expertos externos para examinar a las esclavas de la plantación en busca de pruebas de problemas médicos que pudieran explicar la repentina caída de la fertilidad. Los exámenes fueron realizados por el Dr. Harrison, un médico de Richmond especializado en medicina esclava, y cuyos conocimientos lo convertían en una amenaza potencial para nuestras actividades. He examinado a 37 mujeres en edad fértil, informó el Dr. Harrison al amo Whitman, durante una conversación que escuché mientras servía la cena en la casa grande. La mayoría parece gozar de buena salud, aunque he observado algunos patrones inusuales que podrían explicar los problemas de fertilidad que usted ha descrito. ¿Qué tipo de patrones?, preguntó el amo Whitman, con voz aguda, con el interés de alguien cuya inversión en la reproducción humana requería respuestas a preguntas que amenazaban su rentabilidad. Varias de las mujeres muestran signos de haber estado embarazadas recientemente, pero ninguna llevó el embarazo a término, respondió el médico. El patrón sugiere o bien una epidemia de abortos espontáneos o bien una intervención sistemática para impedir que se produzcan los nacimientos. Esas palabras me helaron el corazón, porque revelaban que nuestras actividades habían sido detectadas por alguien con los conocimientos médicos necesarios para reconocer los signos que creíamos invisibles. La experiencia del Dr. Harrison en medicina esclava lo convertía en una amenaza para nuestra operación que los supervisores ordinarios nunca podrían igualar. ¿Está sugiriendo una acción deliberada para impedir los nacimientos?, preguntó el señor Whitman, con una voz que denotaba la indignación de alguien cuyos derechos de propiedad estaban siendo desafiados por fuerzas que no podía identificar ni controlar. Estoy diciendo que el patrón es coherente con el uso de hierbas abortivas, respondió el doctor Harrison con cautela. Hay plantas que crecen de forma silvestre en Virginia, que pueden utilizarse para prevenir embarazos o interrumpirlos en sus primeras etapas. Si alguien en la plantación conoce esas hierbas y tiene acceso a mujeres embarazadas, eso podría explicar la disminución de la tasa de natalidad que ha observado. La conversación confirmó mis peores temores sobre la trayectoria de la investigación del señor Whitman. Habíamos tenido demasiado éxito en nuestra misión de evitar los nacimientos, creando anomalías estadísticas que habían atraído la atención de los expertos y que pronto darían lugar a búsquedas sistemáticas de pruebas de las hierbas y métodos que habíamos estado utilizando para garantizar que no nacieran más niños en la esclavitud. Esa noche convoqué una reunión de emergencia de los principales líderes del Círculo de la Misericordia para discutir las opciones para hacer frente a la crisis que se avecinaba rápidamente.
El granero de tabaco abandonado parecía más una tumba que un santuario, mientras nos reuníamos para contemplar posibilidades que iban desde la suspensión de las actividades hasta la evacuación completa de los participantes de confianza. «Nos están acorralando», anuncié sin preámbulos. El maestro Whitman trajo a un médico que sabe lo suficiente sobre hierbas como para reconocer lo que hemos estado haciendo. Es solo cuestión de tiempo que empiecen a buscar pruebas. «¿Qué opciones tenemos?», preguntó Caroline con voz firme a pesar de la magnitud de la amenaza a la que nos enfrentábamos. «Podemos detener el trabajo y esperar que no encuentren pruebas suficientes para identificar a las personas involucradas», respondí. «O podemos acelerar nuestras actividades e intentar ayudar al mayor número posible de mujeres antes de que la investigación haga imposible continuar». El debate que siguió reveló la profundidad del compromiso que nuestro trabajo había inspirado entre las mujeres que habían descubierto el poder de resistir la esclavitud mediante métodos que sus opresores nunca habían previsto. A pesar de los peligros evidentes, el consenso unánime fue continuar e incluso ampliar nuestras actividades mientras se mantuviera la oportunidad. «Es mejor caer luchando que volver a ver nacer bebés solo para que sean vendidos», declaró Marta, hablando en nombre de todas nosotras. «Si van a descubrir lo que hemos estado haciendo de todos modos, asegurémonos de ayudar a todas las mujeres que quieran ayuda antes de que nos cierren». La decisión de acelerar nuestras actividades, en lugar de suspenderlas, marcó un punto de inflexión en la evolución del Círculo de la Misericordia, que pasó de ser un programa de asistencia encubierta a una red de resistencia activa que desafiaría los supuestos más fundamentales del sistema de plantaciones sobre el control de la reproducción de los esclavos. Pero también marcó el comienzo de la fase final de nuestra operación, una carrera contra el tiempo para ayudar al mayor número posible de mujeres antes de que el descubrimiento trajera consecuencias inevitables. Las hierbas que crecían silvestres en el suelo de Virginia nos habían proporcionado un poder que amenazaba los cimientos económicos del propio sistema de plantaciones. Pero ese mismo poder había creado riesgos que pronto pondrían a prueba nuestro compromiso de garantizar que ningún niño más naciera encadenado como nuestras familias durante generaciones. Tenía 43 años y había aprendido que a veces el mayor acto de amor requiere aceptar la posibilidad de la muerte al servicio de una vida no vivida, de niños no nacidos, de cadenas no transmitidas a otra generación. El conocimiento que la abuela Celia me había confiado se había convertido en un arma en una guerra que la mayoría de la gente ni siquiera se daba cuenta de que se estaba librando. Pero la victoria en esa guerra requeriría sacrificios que finalmente estaba dispuesta a hacer. La primavera de 1858 trajo consigo la implementación de medidas de seguridad que transformaron la plantación Whitman de un lugar donde la resistencia encubierta era simplemente peligrosa a uno donde el descubrimiento significaría la muerte segura para todos los involucrados en lo que el señor Whitman ahora llamaba abiertamente una conspiración para privarme de mi propiedad legítima por medios criminales. La investigación que había comenzado con una preocupación casual por la disminución de la tasa de natalidad se había convertido en una búsqueda sistemática de pruebas de las hierbas y los métodos que impedían a las mujeres esclavas tener hijos que representaban beneficios futuros. La segunda visita del Dr. Harrison a la plantación estuvo acompañada por un equipo de investigadores de Richmond, especializados en lo que ellos llamaban delitos de negros,
y que poseían conocimientos sobre técnicas de resistencia que los hacían mucho más peligrosos que los capataces locales que anteriormente se habían encargado de la seguridad de la plantación. Estos hombres comprendían que la resistencia de los esclavos a menudo adoptaba formas invisibles a la observación casual, y aportaron métodos de investigación que podían descubrir secretos que habían permanecido ocultos durante años. Buscamos pruebas de actividad organizada, explicó el capitán Morris, investigador jefe, durante una reunión con el señor Whitman que escuché mientras limpiaba el estudio. Las mujeres pueden perder a sus bebés por causas naturales, pero el patrón que ha descrito sugiere una acción coordinada por parte de alguien con conocimientos sobre sustancias abortivas. Los registros sistemáticos que siguieron se llevaron a cabo con precisión militar, centrándose primero en las cabañas de las mujeres que habían perdido recientemente sus embarazos, y luego ampliándose para incluir a cualquiera que hubiera sido visto pasando tiempo con esas mujeres o que poseyera conocimientos que pudieran ser relevantes para la investigación. Mi propia cabaña fue una de las primeras en ser registrada. Un examen minucioso no reveló nada, porque yo había anticipado esa atención y había trasladado todos los suministros de hierbas a lugares que los investigadores nunca pensarían en examinar. Pero el registro en sí mismo fue una advertencia de que el tiempo se estaba acabando para las actividades del Círculo de la Misericordia, y que el descubrimiento se estaba volviendo inevitable a pesar de nuestros mejores esfuerzos por ocultarlo. Aquí no hay más que artículos domésticos comunes, informó el investigador, un hombre delgado de ojos pálidos que revisó mis pertenencias con la eficiencia de alguien experimentado en encontrar contrabando oculto. Pero mantengan vigilada a esta. Es la partera de la plantación, lo que significa que tiene los conocimientos necesarios para este tipo de trabajo. La caracterización como comadrona de la plantación era a la vez precisa y engañosa, porque aunque ayudaba en los partos cuando era necesario, mi función principal se había convertido en evitar los nacimientos que darían lugar a niños destinados al mercado de esclavos. Pero la investigación había identificado mis conocimientos y mi posición como potencialmente significativos, lo que significaba que las actividades futuras tendrían que llevarse a cabo con aún más cuidado que antes. La respuesta del Círculo de la Misericordia al aumento del escrutinio fue descentralizar aún más las operaciones, al tiempo que se aceleraba la asistencia a las mujeres que querían ayuda para poner fin a embarazos no deseados antes de que la investigación hiciera imposible proporcionar dicha ayuda. Desarrollamos nuevos protocolos para la distribución de hierbas que implicaban múltiples intermediarios y métodos de comunicación que serían prácticamente imposibles de detectar o descifrar para los observadores externos. Marta asumió la responsabilidad de una red de mujeres más jóvenes que podían moverse por la plantación sin llamar la atención del personal de seguridad, como ocurría con las esclavas de más edad, mientras que Caroline organizó a las madres experimentadas, cuyas pérdidas anteriores en la subasta las habían comprometido por completo a garantizar que no nacieran más niños en la esclavitud. Tenemos quizá 2 meses antes de que descubran quién dirige esta operación, dije a los principales líderes durante una de nuestras reuniones, cada vez más peligrosas, en lugares que cambiaban cada semana para evitar establecer patrones que los investigadores pudieran identificar. Eso significa que tenemos que ayudar a todas las mujeres que quieran ayuda, y tenemos que hacerlo rápido.
La aceleración de nuestras actividades requirió ampliar la red para incluir a mujeres de plantaciones vecinas que habían oído hablar de las hierbas que podían prevenir los embarazos no deseados y que estaban dispuestas a arriesgarse a viajar y ser detectadas para acceder a conocimientos de los que carecían sus propias comunidades. Estas mujeres trajeron consigo historias de sufrimientos similares que reforzaron nuestro compromiso con un trabajo que había evolucionado más allá de los límites de una sola plantación. He perdido 6 bebés en la subasta durante los últimos 12 años, informó Julia, una trabajadora agrícola de 34 años de la plantación adyacente de Morrison. La última fue vendida cuando cumplió 7 años, enviada a algún lugar de Alabama donde cultivan algodón. No he sabido nada de ella desde entonces. La historia de Julia era típica de las mujeres que buscaban nuestra ayuda. Madres que ya habían experimentado el dolor de dar a luz a sus hijos solo para ver cómo los vendían como ganado cuando la necesidad económica o las oportunidades del mercado hacían que esas ventas fueran rentables para sus propietarios blancos. Para estas mujeres, las hierbas que podían prevenir futuros embarazos representaban la única forma de control que tenían sobre los procesos reproductivos que habían sido confiscados para el beneficio económico de otra persona. La expansión a múltiples plantaciones creó retos logísticos que requirieron el desarrollo de nuevos métodos de comunicación y coordinación. Pero también demostró el impacto potencial de la aplicación sistemática de los conocimientos que se habían transmitido a través de generaciones de mujeres africanas que habían aprendido a sobrevivir a la esclavitud por medios que sus opresores nunca sospecharon. A mediados del verano de 1858, el Círculo de la Misericordia prestaba servicio a mujeres de 4 plantaciones diferentes, manteniendo al mismo tiempo el secreto que era esencial para la supervivencia en un entorno cada vez más hostil. La tasa de natalidad en las zonas afectadas había descendido más de un 60%, lo que provocó trastornos económicos que empezaban a llamar la atención de los comerciantes de esclavos y las casas de subastas, que dependían del suministro constante de esclavos jóvenes para satisfacer la demanda del mercado. Algo está sucediendo en el centro de Virginia que está afectando al suministro de esclavos nacidos en las plantaciones, escribió un comerciante de esclavos de Richmond en una carta que fue interceptada y compartida a través de las redes abolicionistas. Las fuentes habituales no están produciendo las cantidades que esperábamos y los precios están subiendo en consecuencia. El impacto económico de nuestras actividades era exactamente lo que esperaba conseguir cuando empecé a utilizar los conocimientos de la abuela Celia para ayudar a las mujeres a evitar embarazos no deseados. Al impedir sistemáticamente los nacimientos en múltiples plantaciones, estábamos interrumpiendo las cadenas de suministro que alimentaban el comercio interno de esclavos y creando presiones en el mercado que, con el tiempo, obligarían a reconsiderar la suposición de que las poblaciones esclavas se reemplazarían naturalmente a sí mismas mediante la reproducción. Pero el éxito también estaba creando riesgos que se volvían cada vez más difíciles de manejar a medida que la investigación se ampliaba para incluir a las autoridades estatales, que poseían recursos y experiencia de los que carecían los propietarios de plantaciones locales. Al capitán Morris se le habían unido investigadores de la Policía Estatal de Virginia, especializados en lo que ellos llamaban conspiraciones negras, y que aportaron métodos de interrogatorio que habían demostrado su eficacia para romper las redes de resistencia de los esclavos en todo el sur. Sabemos que está ocurriendo algo organizado,
anunció el capitán Morris durante una asamblea en toda la plantación diseñada para intimidar a los posibles participantes y recabar información sobre el alcance y el liderazgo de la red. Sabemos que alguien con conocimientos médicos está proporcionando hierbas o procedimientos que impiden a las esclavas tener hijos. Vamos a averiguar quién es el responsable. Y cuando lo hagamos, las consecuencias servirán de ejemplo para cualquiera que esté contemplando la posibilidad de cometer un delito similar. La amenaza era tanto específica como general, diseñada para crear miedo entre los participantes de la red y animar a los informantes a aportar información que pudiera ayudar a identificar a los líderes y los métodos que habían hecho que la operación tuviera tanto éxito. Pero la solidaridad que se había desarrollado entre las mujeres a las que atendíamos resultó más fuerte que las tácticas de intimidación empleadas por los investigadores. Ni una sola miembro del Círculo de la Misericordia proporcionó información que pudiera utilizarse para identificar a otras participantes o revelar los lugares donde se preparaban y distribuían las hierbas. La red se mantuvo unida a pesar de la presión que habría quebrado a la mayoría de las organizaciones de resistencia, lo que demostró el compromiso que supone proteger el conocimiento que ofrece el único poder real que poseían las mujeres esclavas. El avance que los investigadores necesitaban no provino de los interrogatorios ni de los registros sistemáticos, sino de una fuente que ninguno de nosotros había previsto: la propia abuela Celia, cuya salud deteriorada la había hecho vulnerable a una presión a la que podría haber resistido en su juventud. Yo le enseñé a esa chica todo lo que sabe sobre hierbas, admitió la anciana comadrona durante lo que ella creía que era una conversación privada con una mujer blanca que decía estar interesada en los métodos curativos tradicionales. Diner tiene conocimientos que se remontan a África, a la época de mi abuela. Conoce plantas que pueden impedir que se tengan hijos y sabe cómo utilizarlas sin dejar rastros que los médicos blancos puedan encontrar. La confesión fue escuchada por un investigador que se hacía pasar por un sirviente doméstico, y en cuestión de horas, la información llegó al capitán Morris y al equipo que había estado buscando precisamente este tipo de pruebas. La confesión de la abuela Celia no solo confirmó que nuestras actividades eran reales y estaban organizadas, sino que también identificó a la persona responsable de liderar lo que ahora se consideraba la red de resistencia de esclavos más exitosa de la historia de Virginia. «Tenemos nuestro objetivo principal», anunció el capitán Morris al señor Whitman durante una reunión que observé desde las sombras fuera de su estudio. Al parecer, Dina Brown es la mente maestra detrás de toda la operación. Tiene los conocimientos, la posición y la motivación necesarios para coordinar actividades en múltiples plantaciones. La identificación de mi papel en el Círculo de la Misericordia marcó el principio del fin de nuestra red de resistencia, pero también nos brindó la oportunidad de garantizar que los conocimientos que habíamos desarrollado sobrevivirían incluso si la organización actual fuera destruida. Durante las semanas siguientes trabajé frenéticamente para transferir todo lo que había aprendido de la abuela Celia a otras mujeres que pudieran continuar el trabajo si me pasaba algo. Recuerda que la corteza de la raíz del algodón es más fuerte cuando se recolecta en otoño, le dije a Marta durante una de nuestras últimas sesiones de formación en el bosque detrás de la plantación.
El cohosh negro debe secarse lentamente para mantener su potencia, y el tansí nunca debe utilizarse en dosis superiores a las que te he mostrado. La transferencia de conocimientos era tanto práctica como simbólica, ya que representaba la continuación de la sabiduría que se había transmitido a través de generaciones de mujeres africanas que habían encontrado formas de mantener cierto control sobre sus vidas reproductivas, a pesar de los sistemas diseñados para apropiarse de sus cuerpos en beneficio de otras personas. Pero incluso mientras me preparaba para la inevitable confrontación con las autoridades que ahora conocían mi identidad y mi papel, sentía una satisfacción que trascendía las consecuencias personales que me esperaban. El Círculo de la Misericordia había logrado evitar cientos de nacimientos que habrían producido niños destinados a la subasta. Y los conocimientos que habíamos desarrollado seguirían sirviendo a las futuras generaciones de mujeres que se encontraran en circunstancias similares. Tenía 43 años y había descubierto que, a veces, la mayor victoria es garantizar que las cadenas no se transmitan a la siguiente generación, que algunas formas de sufrimiento terminen con la generación que las experimenta, que el amor pueda adoptar formas que el mundo nunca comprenderá ni aceptará. Las hierbas que crecían de forma silvestre en el suelo de Virginia habían proporcionado armas en una guerra que la mayoría de la gente ni siquiera se daba cuenta de que se estaba librando. Pero la victoria en esa guerra había requerido sacrificios que finalmente estaba dispuesta a hacer. Los investigadores se estaban acercando, pero era demasiado tarde para deshacer lo que ya se había logrado, o para impedir que el conocimiento se transmitiera a otras personas que continuarían con la labor. El suministro de nuevos esclavos de la plantación Whitman y sus vecinas había sido eliminado de forma efectiva, lo que provocó trastornos económicos que obligarían a reconsiderar las suposiciones sobre la reproducción de los esclavos, que parecían tan naturales como el amanecer. La abuela Celia tenía razón cuando decía que el conocimiento conllevaba responsabilidad, y la responsabilidad que yo había descubierto no era otra que el poder de garantizar que las generaciones futuras no heredaran la forma particular de sufrimiento que había definido mi propia existencia. Las plantas que crecían en suelo de Virginia habían proporcionado los medios para romper ciclos que se habían prolongado durante generaciones. Y ese conocimiento sobreviviría, aunque yo no lo hiciera. El otoño de 1858 trajo consigo la inevitable confrontación que se había estado gestando desde que el capitán Morris identificó mi papel como líder de lo que las autoridades de Virginia ahora llamaban la conspiración de esclavos más peligrosa en la historia de la mancomunidad. El conocimiento que la abuela Celia me había confiado y que yo había convertido en una red sistemática para impedir los nacimientos en múltiples plantaciones había atraído finalmente la atención de las autoridades, que o bien lo aplastarían por completo o bien inspiraría una resistencia similar en todo el sur esclavista. El arresto se produjo en la madrugada del 15 de octubre, llevado a cabo con precisión militar, por investigadores que sabían que se enfrentaban a alguien cuyos conocimientos e influencia ya habían demostrado su capacidad para perturbar los cimientos económicos del sistema de plantaciones. Me sacaron a rastras de mi cabaña encadenada, mientras toda la plantación observaba. Un espectáculo deliberado diseñado para intimidar a cualquiera que pudiera sentirse tentado a continuar la labor que había impedido que cientos de niños nacieran en la esclavitud. Dina Brown
anunció el capitán Morris mientras me esposaban las muñecas. Queda usted detenida por conspiración para privar al señor Whitman y a otros propietarios de plantaciones de sus legítimas propiedades, mediante el uso de métodos delictivos destinados a impedir el nacimiento de niños esclavos. Los cargos no tenían precedentes en la historia jurídica de Virginia, ya que era la primera vez que las autoridades intentaban procesar a alguien por actividades que impedían los nacimientos en lugar de causar muertes. El marco legal tuvo que construirse específicamente para mi caso, basándose en el derecho de propiedad, los estatutos de conspiración y las regulaciones médicas, para crear una base para el enjuiciamiento que sirviera de precedente para futuros casos de resistencia similar. Pero, incluso mientras me llevaban a la cárcel de Richmond, donde permanecería durante los preparativos del juicio, sentí una satisfacción que trascendía cualquier temor a las consecuencias personales. El Mercy Circle había logrado su objetivo principal de garantizar que ningún niño más naciera encadenado en las plantaciones a las que prestábamos servicio. Los conocimientos que habíamos adquirido se habían transmitido con éxito a otras mujeres que continuarían con la labor, a pesar de los riesgos que mi detención había puesto de manifiesto. La celda era pequeña y oscura, amueblada con paja que había absorbido el sudor y la desesperación de innumerables esclavos que habían sido aplastados por la maquinaria legal de Virginia. Pero en lugar de desesperación, encontré paz en la certeza de que mi vida había servido a un propósito que era a la vez sagrado y necesario. Los niños que no habían nacido, gracias a mi trabajo, nunca experimentarían el dolor de la separación que había arrancado a 7 de mis propios bebés de mis brazos. La investigación que había llevado a mi detención continuó incluso después de mi encarcelamiento, con las autoridades decididas a descubrir todo el alcance de la red que había impedido los nacimientos en múltiples plantaciones, manteniendo al mismo tiempo el secreto que había protegido a los participantes durante más de un año. El capitán Morris y su equipo llevaron a cabo interrogatorios sistemáticos a las mujeres que habían sido identificadas como posibles miembros del Círculo de la Misericordia, utilizando métodos que iban desde promesas de indulgencia hasta amenazas de violencia destinadas a romper la solidaridad que había hecho posible nuestra resistencia. Pero la red se mantuvo unida a pesar de la presión que habría destruido a la mayoría de las organizaciones de resistencia, sin que ninguna mujer proporcionara información que pudiera utilizarse para identificar a otras participantes o revelar los métodos que habían hecho que nuestras operaciones tuvieran tanto éxito. El código de silencio que protegía al Círculo de la Misericordia demostró el compromiso que surge del conocimiento, que ofrece el único poder real que las mujeres esclavizadas poseían sobre sus vidas reproductivas. «Pueden torturarnos todo lo que quieran», declaró Marta durante una breve conversación que logramos mantener cuando la llevaron a la cárcel para interrogarla. «Pero no pueden hacernos olvidar lo que hemos aprendido. Y no pueden impedir que otras mujeres aprendan lo mismo cuando llegue el momento». Sus palabras transmitían el desafío que había hecho posible el Círculo de la Misericordia. La comprensión de que el conocimiento no podía ser destruido por procedimientos legales o intimidación física. Las hierbas que crecían de forma silvestre en el suelo de Virginia seguirían ofreciendo sus servicios a las mujeres que sabían reconocerlas y prepararlas, independientemente de lo que les sucediera a las personas que habían organizado su uso sistemático.
El juicio en sí, que comenzó en diciembre de 1858, fue un espectáculo que atrajo la atención de todo el sur, ya que los propietarios de plantaciones y los expertos legales se reunieron para presenciar un proceso sin precedentes que determinaría cómo se tratarían casos similares en el futuro. La sala del tribunal estaba llena de espectadores blancos que habían acudido para ver cómo se hacía justicia contra alguien cuyas actividades habían amenazado las suposiciones sobre la reproducción de los esclavos que constituían la base de su sistema económico. La acusación se basó en el derecho de propiedad y los daños económicos, y el amo Whitman testificó sobre las pérdidas financieras que había sufrido debido al descenso de la tasa de natalidad, que había reducido la producción de nuevos esclavos en su plantación. Otros propietarios de plantaciones prestaron testimonios similares sobre los trastornos económicos que habían afectado a sus operaciones, mientras que los comerciantes de esclavos describieron la escasez del mercado que había provocado el aumento de los precios de los esclavos jóvenes en toda Virginia. Las acciones de la acusada me han costado al menos $50,000 en pérdidas de inventario durante los últimos 2 años, declaró el amo Whitman, con la voz temblorosa por la rabia que le provocaban los daños materiales que no podían recuperarse mediante seguros o recursos legales. Ella destruyó sistemáticamente los futuros ingresos que esos nacimientos habrían generado utilizando conocimientos que deberían haberse empleado para aumentar la productividad en lugar de sabotearla. El doctor Harrison proporcionó un testimonio experto sobre las hierbas y los métodos que se habían utilizado para prevenir los embarazos, explicando al jurado cómo las plantas comunes podían transformarse en armas contra los procesos reproductivos de los que dependían los plantadores para mantener su mano de obra. Su testimonio tenía por objeto demostrar la sofisticación y la premeditación que habían hecho que la conspiración fuera tan eficaz y, al mismo tiempo, invisible para las medidas de seguridad normales. La acusada poseía un amplio conocimiento de las sustancias abortivas, explicó al jurado, compuesto íntegramente por blancos. Utilizó este conocimiento de forma sistemática durante años, coordinando actividades en múltiples plantaciones y manteniendo el secreto para evitar ser descubierta hasta que se produjeron daños económicos significativos. Pero el testimonio más perjudicial fue el de la abuela Celia, cuya salud delicada la había hecho vulnerable a una presión a la que podría haber resistido en años anteriores. La admisión de la anciana comadrona de que me había enseñado los conocimientos sobre hierbas que hicieron posible la conspiración proporcionó pruebas directas de premeditación y formación que la fiscalía necesitaba para establecer la gravedad de los cargos. Le enseñé las viejas costumbres, dijo la abuela Celia, con una voz apenas audible en la abarrotada sala del tribunal, sobre las plantas que las mujeres africanas utilizaban para controlar cuando llegaban los bebés y cuando no. Pero nunca pensé que utilizaría esos conocimientos para impedir tantos nacimientos, para organizar a otras mujeres en una resistencia sistemática. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, no porque revelaran secretos que yo había intentado ocultar, sino porque demostraban cómo el sistema había conseguido enfrentar a unas víctimas contra otras, utilizando la edad y la enfermedad para obtener confesiones que se utilizarían para destruir a las mismas personas que habían intentado evitar futuros sufrimientos. El abogado defensor asignado a mi caso era un joven llamado William Crawford, que parecía genuinamente perturbado por las circunstancias que habían llevado a mi enjuiciamiento,
pero que se veía limitado por las realidades legales y sociales que hacían prácticamente imposible cualquier impugnación significativa de los cargos. La legislación de Virginia ofrecía pocas protecciones a los esclavos acusados de delitos contra la propiedad de sus amos, y el carácter pionero de mi caso hacía aún más difícil oponer una resistencia eficaz, aunque no podemos tolerar acciones que dañen los derechos de propiedad, argumentó Crawford. Debemos tener en cuenta las circunstancias que llevaron a una mujer desesperada a tomar medidas tan extremas. Dinina Brown ya había perdido a 7 hijos en la subasta y estaba tratando de evitar que otras madres sufrieran un dolor similar. Sus palabras tenían cierto peso emocional, pero no tenían ningún significado legal en un tribunal donde los derechos de propiedad prevalecían sobre el sufrimiento humano, donde los intereses económicos de los esclavistas estaban protegidos por leyes que clasificaban a los seres humanos como mercancías que se compraban y vendían según las fuerzas del mercado. El alegato final de la Fiscalía se centró en el precedente que mi caso sentaría para futuras actividades de resistencia, advirtiendo al jurado que la indulgencia animaría a otros esclavos a organizar conspiraciones similares que podrían amenazar toda la base de la prosperidad agrícola del sur. Si permitimos que este tipo de sabotaje sistemático quede impune, declaró el fiscal, estaremos invitando a todos los esclavos de Virginia a seguir el ejemplo del acusado. El daño económico que ya se ha infligido podría extenderse por todo el sur, destruyendo una institución que ha proporcionado prosperidad y estabilidad a generaciones de familias de Virginia. El jurado deliberó durante menos de 2 horas antes de emitir el veredicto que todos en la sala esperaban desde el momento en que se presentaron los cargos. La rapidez de su decisión reflejaba no solo la solidez de las pruebas, sino también las presiones sociales y económicas que hacían imposible cualquier otro resultado en una sociedad basada en la explotación sistemática de los seres humanos. Culpable de todos los cargos, anunció el portavoz del jurado, con una voz que transmitía la autoridad de la justicia blanca y que finalmente se imponía sobre la resistencia negra que había desafiado el orden natural de la civilización sureña. La sentencia fue la muerte en la horca, que se ejecutaría el 20 de enero de 1859, lo que daba tiempo para presentar apelaciones que nunca se presentarían, y para la preparación espiritual que serviría al doble propósito de permitirme aceptar mi destino y demostrar a otros posibles resistentes la consecuencia inevitable de desafiar al sistema que era dueño de sus cuerpos y de los cuerpos de sus hijos. Pero, incluso cuando escuché pronunciar mi sentencia de muerte, solo sentí gratitud por la oportunidad de haber servido como instrumento de liberación para las mujeres que habían descubierto el poder de garantizar que sus hijos nunca pasarían por el bloque de subastas. El Círculo de la Misericordia había tenido éxito en su misión principal, de evitar nacimientos que habrían producido cientos de nuevos esclavos, y el conocimiento que habíamos desarrollado sobreviviría para servir a futuras generaciones de mujeres que se encontraran en circunstancias similares. ¿Tiene algo que decir antes de dictar sentencia?, preguntó el juez Roberts, ofreciendo la oportunidad habitual de pronunciar unas últimas palabras que los acusados solían utilizar para expresar su arrepentimiento por sus delitos. «No me arrepiento de nada», respondí,
con voz clara que resonó en la sala del tribunal repleta de propietarios de plantaciones que habían acudido para presenciar la destrucción de alguien cuyas actividades habían amenazado su prosperidad. Todos los niños que no nacieron gracias a mi trabajo nunca conocerán el dolor de ser vendidos lejos de sus madres. Saber eso hace que cualquier consecuencia personal merezca la pena. Las palabras causaron revuelo en la sala porque representaban exactamente el tipo de desafío impenitente que las autoridades blancas más temían en su propiedad humana. Se suponía que debía suplicar clemencia, expresar vergüenza por las actividades que habían dañado sus intereses económicos, servir de ejemplo de cómo la resistencia sería aplastada por la fuerza superior y la autoridad legal. Por lo tanto, había utilizado su propia sala de audiencias como plataforma para declarar que algunas formas de amor requerían impedir que la vida comenzara, que la misericordia podía tener el rostro de lo que ellos llamaban asesinato, que la mayor victoria era garantizar que las cadenas no se transmitieran a la siguiente generación. Los niños que no habían nacido gracias a la labor del Círculo de la Misericordia nunca experimentarían la forma particular de sufrimiento que había definido mi propia existencia, y ese conocimiento valía cualquier precio que la justicia terrenal pudiera exigir. Las semanas que siguieron a mi sentencia estuvieron llenas de visitas de ministros que trataban de preparar mi alma para el juicio que me esperaba más allá de la tumba. Hombres que hablaban elocuentemente sobre el perdón y la redención mientras servían a un sistema que negaba ambos conceptos a los seres humanos, que clasificaba como propiedad. Pero yo no necesitaba preparación alguna para encontrarme con un Dios que había proporcionado las hierbas y los conocimientos que hacían posible la resistencia. ¿Te arrepientes de tus crímenes contra el orden natural que Dios estableció?, me preguntó el reverendo Thompson durante una de sus visitas a mi celda. ¿Reconoces que tus acciones violaron la ley divina, así como los estatutos humanos? Solo reconozco que serví como instrumento de la misericordia divina. Respondí, con voz firme, a pesar de la proximidad de la muerte. El Dios que creó las plantas que impiden los nacimientos no deseados, las destinó a ser utilizadas por mujeres que comprenden que algunas circunstancias hacen de la vida una crueldad más que una bendición. Pero usted impidió el nacimiento de almas humanas. Protestó con el rostro turbado por una teología a la que nunca se había visto obligado a enfrentarse en su cómodo ministerio con las familias de las plantaciones. Impedí el nacimiento de futuros esclavos, le corregí. Me aseguré de que no nacieran más niños encadenados, vendidos lejos de sus madres como ganado, criados para servir a la comodidad de personas que nunca reconocerían su humanidad. Las conversaciones con varios ministros revelaron las contradicciones teológicas que hicieron posible la esclavitud. La interpretación selectiva de la voluntad divina enfatizaba la sumisión y la obediencia, mientras ignoraba los pasajes sobre la liberación y la justicia, pero también demostraban el poder del conocimiento que desafiaba los supuestos básicos sobre la reproducción y la resistencia, mostrando que incluso las mujeres esclavizadas poseían formas de agencia que sus opresores nunca habían anticipado. A medida que se acercaba el 20 de enero y mi fecha de ejecución, sentí una paz que trascendía cualquier miedo a la muerte. El Círculo de la Misericordia había logrado algo sin precedentes en la historia de la esclavitud estadounidense: la prevención sistemática de los nacimientos en múltiples plantaciones,
la interrupción de las cadenas de suministro que alimentaban el comercio interno de esclavos, la demostración de que el conocimiento podía ser más poderoso que los látigos, las cadenas o los procedimientos legales. Y lo más importante, las hierbas que crecían de forma silvestre en el suelo de Virginia habían proporcionado armas que podrían utilizar las futuras generaciones de mujeres que se encontraran en circunstancias similares a las que habían moldeado mi propia existencia. El conocimiento que la abuela Celia me había transmitido no moriría con mi ejecución, sino que seguiría sirviendo a las mujeres que comprendían que impedir la vida podía ser el acto de amor más sagrado posible en circunstancias que convertían la vida misma en una forma de tortura. Las últimas semanas antes de mi ejecución transcurrieron con una tranquilidad inesperada, como si el saber que mi vida pronto terminaría me hubiera liberado de las preocupaciones por las consecuencias temporales que antes me parecían importantes. La sentencia de muerte que me esperaba el 20 de enero de 1859 me parecía menos un castigo que la conclusión natural de un trabajo que siempre había sido más importante que la supervivencia personal, más sagrado que la seguridad individual, más necesario que cualquier consideración sobre lo que la sociedad blanca pudiera hacer a quienes desafiaban sus supuestos fundamentales sobre la propiedad y el poder. El impacto del trabajo del Círculo de la Misericordia ya se estaba haciendo evidente de formas que iban mucho más allá de la disminución de la natalidad que había desencadenado la investigación que condujo a mi detención. La noticia de nuestras actividades se había extendido a través de las redes clandestinas de ferrocarriles a las comunidades de esclavos de todo el sur, llevando el conocimiento sobre las hierbas y los métodos que podían utilizarse para evitar los nacimientos que producirían niños destinados al bloque de subastas. Tu juicio fue noticia en todos los barrios de esclavos desde Virginia hasta Georgia, informó Sarah Jenkins, una abolicionista de Filadelfia a la que se le había permitido visitarme durante mis últimas semanas. Las mujeres están haciendo preguntas sobre las plantas que utilizaste, sobre cómo organizar una resistencia similar en sus propias comunidades. El conocimiento en sí mismo se estaba difundiendo más rápido de lo que las autoridades podían suprimirlo, transportado por las mismas redes invisibles que habían hecho posible el Círculo de la Misericordia en primer lugar. Las esclavas que nunca habían oído hablar de la corteza de raíz de algodón o del cohosh negro estaban aprendiendo a reconocer estas plantas y a comprender sus propiedades, mientras que las comadronas de todo el sur estaban descubriendo aplicaciones para los conocimientos botánicos que sus antepasados africanos habían traído a través del Atlántico en las bodegas de los barcos negreros. Pero quizás lo más importante es que el precedente legal establecido por mi juicio estaba creando complicaciones a los esclavistas, que antes daban por sentado que la reproducción de los esclavos era un proceso natural que sustituiría automáticamente a su mano de obra envejecida por nueva. El daño económico que había infligido el Círculo de la Misericordia estaba obligando a recalcular las hipótesis sobre la rentabilidad que parecían tan fiables como la salida del sol. Los propietarios de plantaciones de toda Virginia se ven obligados a ajustar sus estrategias de inversión. Sarah me explicó durante una de nuestras conversaciones en la estrecha celda de la cárcel. El suministro de esclavos nacidos en las plantaciones se ha visto tan afectado que ha influido en los precios del mercado. Y algunos plantadores se preguntan si pueden depender del aumento natural para mantener su mano de obra.
Las implicaciones económicas eran exactamente lo que esperaba conseguir cuando empecé a utilizar los conocimientos de la abuela Celia para ayudar a las mujeres a evitar embarazos no deseados, demostrando que la producción esclavista podía prevenirse sistemáticamente mediante métodos que no dejaban pruebas que las autoridades blancas pudieran investigar. El Círculo de la Misericordia había desafiado uno de los supuestos fundamentales que hacían económicamente viable el sistema de plantaciones. Cada vez más mujeres se negaban a tener hijos que nacerían en la esclavitud, y lo hacían con un conocimiento y una organización que hacían que su resistencia fuera prácticamente imposible de detectar hasta que ya se había producido un daño económico significativo. Las hierbas que crecían de forma silvestre en todo el sur se estaban transformando de malas hierbas comunes en armas en una guerra que la mayoría de los blancos ni siquiera se daban cuenta de que se estaba librando. Martha había conseguido visitarme 2 veces durante las semanas posteriores a mi juicio, trayéndome noticias sobre la continuación de las actividades que garantizarían la supervivencia del trabajo del Círculo de la Misericordia. A pesar de la ejecución de su fundadora, la red había evolucionado más allá de la dependencia de cualquier líder individual, convirtiéndose en un sistema descentralizado de conocimiento y asistencia que podía adaptarse a las circunstancias cambiantes, manteniendo al mismo tiempo el secreto que era esencial para su supervivencia. Ahora estamos ayudando a mujeres en 6 plantaciones diferentes, me informó durante nuestra última reunión. Los conocimientos que nos enseñaste se están difundiendo más rápido de lo que pueden detenerlos, y cada mujer que aprende sobre las hierbas está enseñando a otras mujeres que necesitan ayuda. Sus palabras confirmaron lo que yo esperaba que sucediera cuando comencé a transferir todo lo que había aprendido a otros miembros de la organización. El Círculo de la Misericordia se había convertido en algo más grande que la suma de sus participantes individuales. Un movimiento que seguiría creciendo mientras las mujeres se enfrentaran a la elección entre tener hijos en condiciones de esclavitud o encontrar formas de evitar que esos nacimientos se produjeran. La preparación espiritual que ocupó mis últimos días no se llevó a cabo con ministros que buscaban obtener el arrepentimiento por los delitos contra la propiedad, sino a través de la comunión privada con los antepasados que habían transmitido los conocimientos que hicieron posible la resistencia. La abuela Celia me visitó una vez antes de morir. Su delicada salud se vio agravada por la culpa que sentía por el testimonio que había contribuido a mi condena. «Nunca quise que te capturaran», me susurró durante nuestra última conversación, con una voz apenas audible en la celda de la cárcel donde esperaba mi ejecución. «Te enseñé sobre las hierbas para ayudar a las mujeres, no para que te mataran por usarlas». «Me enseñaste sobre el poder», le respondí, tomando sus manos arrugadas entre las mías mientras perdonaba la traición que había expuesto nuestros secretos a las autoridades blancas. «Me mostraste que el conocimiento podía ser más poderoso que los látigos o las cadenas, que la sabiduría africana podía desafiar sistemas que parecían inmutables». Murió 3 días después, llevándose consigo 40 años de recuerdos sobre los nacimientos y las muertes de esclavos, sobre familias destrozadas y niños vendidos, sobre la degradación sistemática que había definido la existencia de generaciones de personas que merecían algo mejor que las cadenas que ataban sus vidas desde el nacimiento hasta la tumba.
Pero su muerte también representó el paso del conocimiento a una nueva generación de mujeres que lo utilizarían de forma más sistemática y eficaz que nunca antes. Las hierbas que había aprendido de su abuela africana eran ahora utilizadas por redes que abarcaban varios estados, coordinadas por mujeres que entendían que evitar los nacimientos podía ser el acto de resistencia más sagrado al alcance de quienes habían sido esclavizados. La ejecución en sí, que tuvo lugar en la fría mañana del 20 de enero, contó con la presencia de una multitud que incluía a propietarios de plantaciones de toda Virginia, que habían acudido para presenciar la destrucción de alguien cuyas actividades habían amenazado sus intereses económicos. Pero también había abolicionistas que entendían que mi muerte representaba un martirio al servicio de principios que trascendían la supervivencia individual. Mientras estaba en el patíbulo con la soga alrededor del cuello, mirando los rostros que reflejaban tanto odio como admiración, solo sentí gratitud por la oportunidad de haber servido como instrumento de liberación para las mujeres que habían descubierto un poder que sus opresores nunca sospecharon que poseían. Los niños que no habían nacido gracias al trabajo del Círculo de la Misericordia nunca experimentarían el bloque de subastas, nunca serían arrancados de los brazos de sus madres, nunca conocerían la forma particular de sufrimiento que había definido mi propia existencia. ¿Alguna última palabra?, preguntó el verdugo, ofreciendo la tradicional oportunidad de una última declaración que los condenados a muerte a veces utilizaban para expresar arrepentimiento por sus crímenes. «Dígales a todas las mujeres que escuchen esta historia», dije, con mi voz resonando entre la multitud de espectadores, «que el conocimiento que utilizamos sigue estando disponible para quienes lo necesiten. Las hierbas que previenen los embarazos no deseados crecen de forma silvestre en todo el sur, y la sabiduría africana sobre su uso no puede destruirse ahorcando a las mujeres que la transmiten». Las palabras eran desafiantes e instructivas, diseñadas para garantizar que el conocimiento botánico que había hecho posible el Círculo de la Misericordia continuara difundiéndose a pesar de los esfuerzos oficiales por suprimirlo. Todas las mujeres de la multitud que escucharon mi última declaración recordarían que la corteza de raíz de algodón, el cohosh negro y el tanaceto se podían encontrar en los bosques de Virginia, y algunas de ellas acabarían buscando información sobre su preparación y uso. Cuando la trampilla se abrió bajo mis pies y la soga se tensó alrededor de mi cuello, no pensé en las consecuencias personales de mi resistencia, sino en los niños que nunca nacerían encadenados, porque sus madres habían aprendido a utilizar las plantas que crecían silvestres en el suelo del sur. Los conocimientos que la abuela Celia me había transmitido sobrevivirían a mi ejecución, llevados adelante por mujeres que entendían que a veces el mayor acto de amor es garantizar que las cadenas no se transmitan a la siguiente generación. Mi último pensamiento consciente fue para las cunas vacías que representaban la victoria en lugar de la tragedia, para los bloques de subasta que permanecerían vacíos, porque la resistencia sistemática había impedido los nacimientos que los habrían llenado con nuevo inventario. El Círculo de la Misericordia había tenido éxito en su misión final, de garantizar que ningún niño más naciera en el infierno particular que se había llevado a 7 de mis propios bebés y a innumerables otros a lo largo de las generaciones desde que se estableció la esclavitud en Virginia. La soga que puso fin a mi vida
también marcó el comienzo de un legado que inspiraría a las mujeres esclavas de todo el sur a buscar conocimientos sobre plantas que pudieran prevenir embarazos no deseados. La ejecución, que estaba destinada a servir de advertencia contra la resistencia, se convirtió en un catalizador para la difusión de información que las autoridades habían intentado suprimir desesperadamente. La muerte llegó rápidamente, pero el conocimiento perduró, transmitido por redes de mujeres que comprendían que algunas formas de amor requerían impedir que la vida comenzara, que la misericordia podía adoptar formas que el mundo nunca comprendería, que el deber más sagrado de las madres que habían sido esclavizadas era garantizar que sus hijas no se enfrentaran a la misma elección entre dar a luz a hijos en cautiverio o encontrar formas de impedir que esos nacimientos ocurrieran. Esta fue la historia de Dinah Brown, la mujer esclavizada de Virginia, que organizó la red de prevención de nacimientos más exitosa en la historia de la esclavitud estadounidense, asegurando que cientos de niños nunca nacieran encadenados mediante el uso sistemático de los conocimientos sobre hierbas transmitidos por sus antepasados africanos. Fue ejecutada el 20 de enero de 1859, pero su muerte solo aceleró la difusión de información sobre las plantas que podían prevenir los embarazos no deseados entre las mujeres esclavizadas. El Círculo de la Misericordia que fundó inspiró redes similares en todo el sur, lo que contribuyó a la disminución de la tasa de natalidad de los esclavos y obligó a los propietarios de plantaciones a reconsiderar sus suposiciones sobre el aumento natural de la población. Sus conocimientos botánicos sobrevivieron a través de la tradición oral entre las mujeres esclavas, y algunos historiadores sostienen que los esfuerzos organizados de prevención de embarazos contribuyeron de manera significativa a los cambios demográficos que debilitaron las bases económicas de la esclavitud antes de la Guerra Civil. Las hierbas que utilizaba, la corteza de raíz de algodón, el cohosh negro y el tanaceto, siguieron siendo recolectadas y preparadas por mujeres que entendían que evitar que los niños nacieran en la esclavitud era un acto de amor y no de destrucción. Sus últimas palabras desde el patíbulo fueron recordadas y repetidas en los barracones de esclavos de toda Virginia, asegurando que las futuras generaciones de mujeres supieran que la resistencia era posible incluso en las circunstancias más opresivas, y que la sabiduría africana podía proporcionar armas más poderosas que cualquiera de las que poseían las autoridades blancas. El eco del sacrificio definitivo de Dinah resuena a través del tiempo, un testimonio del amor que eligió prevenir el sufrimiento en lugar de perpetuarlo. Si estas historias no contadas de resistencia a través de la prevención te conmueven, únete a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para descubrir más verdades ocultas de las sombras de la esclavitud estadounidense. Tu apoyo nos ayuda a mantener vivas estas poderosas narrativas, asegurando que las voces de aquellos que eligieron romper las cadenas de las generaciones futuras nunca sean olvidadas.